Contexto socioeconómico de México. Neoliberalismo y globalización. Vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Luis Antonio Esquivel Máximo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que se opone a la intervención del Estado en la economía. Su principal planteamiento afirma que el libre mercado es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y, en consecuencia, promueve el crecimiento económico. Por lo tanto, se debe fomentar el libre mercado sin restricciones estatales. Algunas características del modelo neoliberal es que se basa en el principio de laissez-faire, dejar de hacer, la libre competencia del mercado, la libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países. En consecuencia, evitar tanto el proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas intervenciones. En el Estado debe deshacerse de sus empresas y por lo tanto debe venderlas a los empresarios del país y del extranjero. Tiene prioridad el mercado mundial más que el mercado interno. Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico, pero con equilibrio financiero, comercial, gubernamental. En México este modelo se implementa a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, y las características del neoliberalismo en México son una economía neoliberal que es centralizada, incompleta, injusta y depende del exceso del capital externo. Las consecuencias son el desmantelamiento del insuficiente estado de bienestar con el que contábamos antes de la implementación de este modelo, la protección de la propiedad privada sobre la social y la pública, la existencia de una democracia electoral formal con mucha calidad y sustancial, la copia de sistemas de justicia, como el sistema de justicia penal, por mencionar algunos. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global como tal. La globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el Internet, jugaron un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. La ruptura de las fronteras en términos económicos y de comunicación generó una expansión capitalista en la que fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios hasta entonces limitados hacia otros mercados distantes y emergentes. Sus características son el libre comercio, la industrialización, sistema financiero mundial, globalización económica, conectividad y telecomunicaciones, movimiento migratorio, todo en un nuevo orden mundial. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocado por un aumento de volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, como los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada generalizada de tecnología. México se encuentra actualmente inmerso en un proceso de competencia, ya que no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, como resultado de la globalización y tratados comerciales con muchos países del mundo. En la parte negativa, no cabe duda de que la globalización ha favorecido una mayor dependencia entre los países ricos y los que se encuentran en vías de desarrollo. El número de pobres ha aumentado de forma dramática a escala global, mientras que los ricos son cada vez más. El neoliberalismo y el mercado total son impuestos en los procesos económicos como razón técnica, económica e instrumental. En ella descansa el orden económico global, concebido en la teoría como mercado de intercambios, pero que en la práctica cotidiana atenta contra la libertad, la ética y el carácter sociológico del sujeto de vida, haciendo prevalecer la exclusión y la marginalidad de gruesas capas sociales. La justicia social no es auspiciada ni necesaria para la ética neoliberal. La teoría económica neoclásica, conocida como neoliberal, es la fuerza motriz que alimenta el circuito de la globalización. Esta teoría presupone que la activación económica perdurable depende del comercio internacional o transnacional y del libre mercado mundial o global. No obstante, el objeto de la implementación del neoliberalismo es el crecimiento agregado de la economía. Dicho crecimiento depende de la ausencia de la regulación, así como de la apertura, liberalización del mercado y de la privatización de toda actividad económica, lo que hoy llamamos globalización. Puedo concluir que la globalización trae consigo consecuencias
que pueden beneficiar o perjudicar al país. Esto dependerá de la administración pública, del gobierno y del gabinete económico, quien puede permitir la entrada de empresas para que se establezcan en el territorio y puedan generar empleo.